Buenas tardes, hola Adriana, Dios te bendiga, qué bueno que ya estás conectada, espero que no tengas problemas con el audio ahora, qué bueno que están listos, tú y Pablo y Darita. Y un saludo a todos los que se vayan a conectar o que vayan a ver después este video, después de la hora que estamos iniciando. Bueno, hoy nos toca hablar acerca del Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 19 al 29. Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 19 al 29. Y el martes vimos los primeros 18 versículos que estuvieron geniales. Y bueno, continuamos con eso mismo, ¿verdad? Hola Ana, Dios te bendiga. Entonces, tengan preparado ahí su Biblia, preparada su libreta de apuntes si quisieran hacer apuntes. Y vamos a comenzar este estudio con pidiendo siempre la ayuda del Espíritu Santo para entender las verdades bíblicas que de pronto a nuestro entendimiento no son tan claras, pero que el Señor nos vaya dando revelación con la ayuda del Espíritu Santo. Saludos, Almita, Dios te bendiga, qué bueno que estás conectada ya. Entonces, vamos a iniciar, así que por favor, abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 19 al 29 que vamos a leer. Así que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 5, y leamos juntos en voz alta. Juan 5, 19 al 29. En voz alta dice: Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué tal? Qué tremendo, el pasaje. Es un pasaje muy intenso, muy fuerte, de cómo el Señor trata, ¿verdad?, con la salvación del hombre.
Y bueno, aquí hay varios temas a cortar o a tocar. Primero que nada, estamos hablando de la deidad de Jesucristo, ¿no? Aquí se habla de la deidad de Jesucristo. Luego también podemos ver, aparte de su deidad, su naturaleza humana, la promesa de resurrección y la promesa de vida eterna para todos aquellos que oyen su palabra y creen en Jesucristo. Y luego también vemos cómo hay un juicio, ¿no? Un juicio que le espera a todos, cristianos y no cristianos. Claro, los creyentes para vida eterna, pero los no creyentes, pues para condenación eterna. Así que vamos a empezar por el versículo 19. Capítulo 5, versículo 19 dice: Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Cuando Jesús sanó al paralítico, lo que vimos el martes pasado, demostró la voluntad y el poder de Dios. Jesús es Dios mismo, con voluntad y personalidad divina. En Jesús habitan dos naturalezas, como ya lo he dicho en otras ocasiones. Jesús era completamente humano y completamente divino, pero no hace nada aparte de la voluntad del Padre, y por eso siempre están unidos en todo. Ahora, entiéndase esto no como que Jesús estaba subordinado al Padre, aunque en cierta forma sí lo estaba, pero no como un Dios creado, como alguien a quien que no poseía voluntad o atributos divinos o que no era Dios, sino que él tenía una misión que era rescatar al mundo, a los hombres, a nosotros, y esa misión fue dada por el Padre. Entonces, en ese sentido, su humanidad se sometía a la voluntad de esa misión. Jesús no solamente observaba lo que el Padre hacía, sino que él también tenía conocimiento sobrenatural, o sea, divino, de todo lo que el Padre hace. Esta frase es otra afirmación de la omnisciencia de Cristo, cuando dice, sino lo que ve hacer al Padre, es decir, Jesús tenía la capacidad de ver al Padre hacer las obras. Entonces Jesús tenía todos los atributos divinos de omnisciencia en su persona. En los versículos 19 al 23, Cristo presenta pruebas de lo que dijo en el versículo 18. Si ustedes recuerdan, el versículo 18 dice: por esto los judíos procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, Jesús se hacía igual a Dios. Margarita Caballero, buenas tardes, Dios te bendiga. Entonces, en el versículo 19 al 23 del capítulo 5 del Evangelio de Juan, Cristo presenta pruebas de que Él era igual a Dios o era Dios. Él no afirma que el Hijo imita al Padre, sino que la voluntad y acciones del Hijo y la voluntad y acciones del Padre son idénticas, son iguales. Para probar o ilustrar esta verdad, introduce 4 afirmaciones con la palabra, el prefijo por qué. Esta palabra por qué dice 4 afirmaciones en las que concluye o argumenta su personalidad divina. Primero dice, número 1, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Es decir, el primer argumento, si fuéramos abogados, el primer argumento que presenta Jesús es que todo lo que el Padre hace, Él también lo puede hacer igualmente. No hay con una voluntad diferente. Tercero, porque el Hijo tiene autoridad para levantar a los muertos. Y el Padre levanta a los muertos y Jesús levanta a los muertos. Entonces, Él está argumentando que tiene el mismo poder que Dios. Y número 4, porque el Hijo juzgará al mundo. Es decir, Dios le dio toda la autoridad a Él para que juzgue al mundo. Sigue diciendo el versículo 19.
porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Este texto afirma enfáticamente que Jesucristo era omnipotente. ¿Qué es omnipotente? Omni de todo y potente de poder, es decir, que tiene todo el poder o que todo lo puede, es todopoderoso. Jesús es todopoderoso, porque dice, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. O sea, todo lo que Dios Padre puede hacer, el Hijo también lo puede hacer. Igualmente, o sea, no hay diferencia. Si todo lo que el Padre hace, el Hijo también lo puede hacer igualmente. También afirma que sus obras son las mismas. Cuando Jesús sanaba en el día de reposo, en realidad el Padre estaba sanando en el día de reposo. Jesús siempre estaba en perfecta sintonía, armonía o sintonía, mejor dicho, con la voluntad del Padre. Si ustedes recuerdan, cuando era niño, a los 12 años de edad, Jesús había expresado este mismo pensamiento y principio cuando le dijo a sus padres, ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me era necesario estar? Lucas 2:49. Lo que Jesús hacía de principio a fin era la obra del Padre, pero Él mismo es el Padre. Por eso vamos a ver semanas más adelante, porque vamos muy despacio, versículo por versículo, pero en su momento llegaremos al Evangelio de Juan, capítulo 14, y vamos a ver cómo Jesús le dice a Felipe que Él es el Padre, ¿verdad? Porque son uno solo, un solo Dios en tres personas, misma sustancia, mismo poder, pero diferente voluntad. Hay creencias que tuercen una palabra del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 7, porque en Filipenses 2:7 Pablo dice que se hizo semejante, que se despojó de su gloria, que Jesús se despojó de su gloria, y enseña la herejía de que cuando Cristo vino a la tierra se despojó a sí mismo de todos los atributos de deidad, o sea, omnipotencia, omnipresencia, omnisapiencia, inmutabilidad, etc. Y no solamente, y que solamente tenía el poder que recibía del Padre o del Espíritu Santo, es decir, que inherente o intrínsecamente no poseía atributos de Dios, sino que cuando Él obraba en milagros o en poder, era porque el Padre le estaba dando ese poder en ese momento. Es como cuando usted quiere hacer un trámite a nombre de otra persona, de su esposo, su esposa, su padre, y su padre, su esposo, su esposa le dan un poder exclusivo para ese trámite. Por ejemplo, si usted quisiera renovar el contrato de electricidad de su casa, pero está a nombre de su papá, usted le pide a su papá un poder, pero es un poder limitado que solo le permite renovar el contrato de luz de su casa. No le permitiría al banco cambiar la cuenta de banco, pero sí le permite ir a la luz para cambiar el contrato de energía eléctrica. Entonces hay gente que dice que Jesús, cuando estaba en la tierra, solamente recibía poder limitado que el Padre le daba para ciertas ocasiones o milagros que necesitaba hacer, pero no es cierto. Eso es una herejía. Eso no es cierto. Jesús tenía todos los atributos de Dios por cuanto Él es Dios. Él tenía todo el atributo de Dios porque Él es Dios. Hermana Julia, Dios la bendiga. Saludos a Rafa. Capítulo 5, versículo 20 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 5, versículo 20. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. El Padre ama al Hijo y quiere que todos los hombres nos sometamos al Hijo. Esa es la voluntad del Padre. O sea, el Padre envió a Jesús a morir por nosotros, pero la voluntad del Padre es que todos nos sujetemos al Hijo. Y como el resto del versículo indica que le muestra todas las cosas que hace, es decir, que a través de Cristo Dios lleva a cabo sus obras o sus planes. No puede haber otra expresión más clara de la igualdad de Jesús siendo Dios. Es decir, que
tiene identidad y poder propio. Obviamente el Padre mostró todas las cosas que el Hijo hace. Entonces el Hijo es omnisciente y todopoderoso, porque hace todas las obras que el Padre le dice que haga. Y para hacerlas tiene que ser Dios omnipotente. Y dice, y mayores cosas, obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Parece que esta expresión que dice Juan está hablando del poder total que hay en Cristo. O sea, es cierto que Jesús vino a cumplir un propósito, pero luego dice Juan, y mayores cosas mostrará. O sea, el Jesús tiene poder absoluto, Él es totalmente Dios. Por eso Él puede, dice Juan 10, poner su vida y volverla a tomar, porque Él es Dios. Capítulo 5, versículo 21 del Evangelio de Juan. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. En esta ocasión, Jesús dio vida a un enfermo, cuando leímos el martes pasado acerca de él, que tenía 38 años enfermo, y le dio salud a ese enfermo. Pero también en cuanto a la resurrección física, podemos ver que Jesús resucitó a 3 personas. A la hija de Jairo, cuando Jairo va y lo busca, un principal de la sinagoga, y Jesús levanta a la niña con aquella frase tan conocida, Talita Cumi, a ti te digo, levántate. Al hijo de la viuda de Naín, que la viuda de Naín solamente tenía ese hijo, no tenía más en el mundo, y acude a Jesús, ¿verdad? Y Jesús levanta al hijo de la viuda. Y a Lázaro, su amigo entrañable, hermano de Marta y de María, por el cual Jesús lloró cuando supo que había muerto. Aquí la palabra vida también se refiere a la vida espiritual, no solamente a la vida física. Desde el principio de su ministerio, Jesús levantaba a muchos que estaban muertos en pecados a una vida nueva, como la mujer adúltera, cuando Jesús le dice, levántate, vete y no peques más. O sea, la levantó de una muerte espiritual, la levantó a una vida espiritual. Los muertos son los que están separados de Dios. Así que cualquiera que vive en pecado está separado de Dios, está muerto espiritualmente. Y Jesús levanta a los muertos espiritualmente y también físicamente. Así que el Hijo da vida a los que Él quiere, porque Él es todopoderoso y puede darle vida a quien Él quiera. Juan 5:22. Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Fíjese, como Él hablaba de la resurrección en 2 sentidos, es decir, la física y la espiritual, así también habla del juicio en 2 sentidos, porque no solamente juzgará a todos aquel día Dios, sino que aquí en la tierra juzgaba también a los hombres. Es decir, no solamente juzgará en el futuro, sino que en este momento también se juzga a los hombres. Aunque Dios es el creador del universo, Juan dice que todas las cosas fueron creadas por Cristo, fueron hechas por Cristo, en Colosenses capítulo 1. Muchos textos afirman que Dios es el juez, pero juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos, esto es, a Jesucristo. Es decir, que juzgará a Dios, pero a través de Jesucristo. Entonces, este texto es una afirmación más de la unidad entre Dios Padre y el Hijo, y Dios Hijo, ¿verdad? Es decir, son uno y sus acciones son las mismas, no se contradicen, sino que están en unidad. Por eso Jesús dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, Jesús, siendo Dios todopoderoso, es uno en sustancia con el Padre, y por eso es el mismo Padre a la vez. Nuestras mentes finitas, pequeñas o limitadas, muchas veces no alcanzan a entender
los misterios profundos de la palabra. La creencia, doctrina o enseñanza de la Santísima Trinidad es una de las muchas cosas que para el hombre le cuesta trabajo entender. Por eso se hicieron concilios enteros para definir lo que es la doctrina o enseñanza de la Trinidad. Incluso hubo un concilio allá por el año 300, por el siglo IV, que se llamó el Concilio de Calcedonia, donde se hizo una declaración, la cual se llamó la unión hipostática de Cristo, donde se dice que Jesús era totalmente hombre y totalmente Dios, plenamente hombre y plenamente Dios. Son cosas que le cuestan trabajo a nuestra mente entender, y que por eso muchas sectas aprovechan para confundir y para meter dudas en los cristianos. Pero la palabra no se contradice jamás. La palabra es viva y eficaz, y la palabra trae revelación a todo aquel que la estudia bajo el poder del Espíritu Santo. Y esa palabra nos dice que Jesús y el Padre son uno, que es un solo Dios, pero en tres personas, que cada uno tiene una función diferente, voluntad diferente, pero la esencia y sustancia es una misma de los tres. De cualquier forma, si alguien quiere más sobre este tema, puedo enviarles un estudio que hice hace algunos años atrás sobre la Trinidad. Versículo 23 del capítulo 5 del Evangelio de Juan. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. El Hijo tiene la autoridad para hablar las palabras del Padre, es decir, revelar la voluntad del Padre. Hace las obras del Padre y es la manifestación del Padre. Por lo tanto, debe ser honrado, glorificado como al Padre, y esto implica que todos deben someterse o someternos a la voluntad de Cristo. Por eso Filipenses capítulo 2, versículo 11 dice que toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesucristo, ¿verdad? En los cielos, en la tierra y debajo de las aguas de la tierra. Y eso implica que tiene que ser adorado como Dios, puesto que Jesús es Dios. Por eso Pablo escribió en Romanos capítulo 9, versículos 7, que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Así que dice Dios en Isaías 48, versículo 11, mi honra no le daré a otro. Fíjese lo que dice Isaías 48, 11, mi honra no le daré a otro. Y sin embargo Jesús es honrado y adorado. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. Un saludo, Rosy Deras, hermana Rosy, Dios la bendiga, qué gusto que ande por aquí, la extrañamos. Los hijos deben honrar a sus padres, según Efesios capítulo 6, versículo 2. Los ciudadanos deben honrar al rey, según 1 de Pedro capítulo 2, versículo 17, y etcétera. Pero Jesús habla de una honra especial, de una adoración que solo le corresponde al Padre. Y este texto equivale a la adoración. Por eso dice Apocalipsis, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 5, versículos 12 y 13. Este versículo, fíjese lo que dice, al que está sentado en el trono y al cordero. A los dos, está hablando de dos personas, pero es un mismo Dios. Ellos dos merecen recibir toda la alabanza, toda la honra, toda la gloria, todo el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 5, versículos 12 y 13. De eso estamos hablando, de un solo Dios que recibe toda nuestra adoración. Viene un versículo muy importante, sobre todo para la evangelización. Dice
Juan 5:24, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. Es un versículo de los primeritos que me aprendí cuando me convertí hace ya 28 años. Tenía yo 16, así que no haga cuentas, pero hace 28 años fue de los primeros que me aprendí, que dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Al oír y al creer la palabra de Cristo, equivale a creer en Dios, al que le envió, a Dios. Y creer a Cristo es creer que Él es Dios. Y creer en Jesús como Dios, y obviamente arrepentirnos de nuestros pecados, tiene una consecuencia. Y la consecuencia es que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, tener al Padre o tener al Hijo nos asegura la vida eterna. Por eso, 1 de Juan, capítulo 5, del versículo 11 en adelante, dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Porque Dios le dio el poder de la vida a su Hijo, a Jesucristo. La vida espiritual que Jesús nos da es la vida de Dios. Es vida eterna porque es vida divina. Al decir tiene vida eterna y no vendrá condenación, Jesús está enseñando, fíjese qué importante es esto, escúcheme bien. Al decir tiene vida eterna y no vendrá a condenación, Jesús está enseñando que desde el momento en que creemos, que nos arrepentimos y creemos en Jesús, se entra en la vida eterna mediante la fe, creyendo que ya no moriremos espiritualmente. Escúcheme bien, desde el momento en que nos arrepentimos y creemos en Jesús, desde ese momento ya entramos en el terreno de lo eterno. Ya no vendremos a muerte espiritual, sino que hemos pasado de muerte a vida. Por eso siempre se ha dicho este silogismo que dice que el cristiano nace 2 veces y muere una vez. ¿Por qué? Porque nace de su mamá, nace de Jesucristo, una vida nueva en Jesucristo, y muere nada más físicamente, pero ya no muere espiritualmente. En cambio, el que no es cristiano, el que no es creyente, nace una vez y muere 2 veces. ¿Por qué? Porque nace del vientre de su madre, nada más, pero muere físicamente y muere espiritualmente. Por eso nosotros hemos nacido 2 veces, pero solo moriremos una vez. Y los incrédulos van a nacer una vez, pero morirán 2 veces. Qué interesante es esto. Jesús dice que el creyente tiene vida eterna desde el momento que comenzó a creer, para dar énfasis que Dios siempre cumple sus promesas. No solamente se usa en el tiempo presente, sino que en el tiempo pasado para este propósito. Por ejemplo, en Génesis 17:5, Dios le dice a Abraham: te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Bueno, dice gentes, pero debe decir gente, ¿verdad? Desde luego, en ese momento Abraham no era padre de muchedumbre de gente. Pero la promesa de Dios es tan segura que desde el momento que habló de su conocimiento y que le dijo que tendría mucha descendencia, se hizo efectiva la descendencia de Abraham. Así que desde el momento en que Dios dice que hemos pasado de muerte a vida, no dice pasarán de muerte a vida, dice ya pasaron de muerte a vida, comenzamos a caminar en la vida eterna. Todos los que hemos creído en Jesús caminamos ya en este momento en la vida eterna. Y por supuesto, los que mueren, los que fallecen, los que se nos adelantan, están gozando ya de la promesa, están en un lugar mejor que nosotros, están disfrutando de la paz,
están disfrutando de un lugar donde el dolor ya pasó, la enfermedad ya pasó, han sido hechas nuevas todas las cosas, un lugar de gozo y de paz inefable. Pero nosotros que todavía estamos en esta tierra, aun cuando estamos en esta tierra, ya estamos caminando en lo eterno. Esa es una promesa que Dios va a cumplir y que está cumpliendo. Así que dice, tiene vida eterna, para dar énfasis en la promesa de que Dios ya nos dio la vida eterna. Sin embargo, esta promesa, como todas las promesas de la Biblia, tiene requisitos o condiciones para cumplirse. ¿Qué requisito hay para que se cumpla esta promesa? Dice el versículo cuando empieza, el que oye mi palabra y crea al que me envió. Es decir, tenemos que escuchar la palabra de Dios y creer en el Padre, que fue el que envió a Jesús. Por eso Pablo dice que la fe viene por el oír, y oír, ¿qué? Pues la palabra de Dios. Así que nosotros, para caminar en vida eterna, no lo vamos a heredar de nuestros padres, no lo vamos a heredar de nuestros abuelos, no lo vamos a heredar de una afiliación. Es que yo soy metodista de cuarta generación, o soy católico, o soy presbiteriano, bautista, pentecostal. No, es una relación personal con Dios. Entonces, para poder caminar en vida eterna, tenemos que haber creído en Jesús y en el Padre que le envió, ¿verdad? Para poder. Yolanda García, saludos también aquí. Qué bueno que estás aprendiendo un poquito, Yolanda. Salúdame a Cintia, por favor, un beso a las dos. Así que los que están en pecado están muertos, están separados de Dios. Por eso en Lucas 15, por ejemplo, el hijo pródigo, Lucas 15, 32, dice, mi hijo estaba muerto y ha resucitado. Es decir, se había perdido, pero lo hemos encontrado. Es una metáfora, una forma de decir que el que está separado de Dios está muerto en sus pecados, en sus delitos y pecados, pero cuando obedecemos y venimos al Evangelio, tenemos vida porque hemos sido reconciliados con Dios. Por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos o separados de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Me explico? Entonces, sin embargo, el que cree, el que oye la palabra y cree en Jesús y en el Padre, ya no están muertos, sino que han pasado de muerte a vida. Capítulo 5, versículo 25 del Evangelio de Juan. Versículo 25, capítulo 5 dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Fíjese lo que dice, qué importante lo que dice este versículo. Que viene la hora, y ahora es, dice Jesús, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, vivirán. El hombre no nace muerto en pecado, pero todos pecamos. Y al pecar mueren, es decir, están separados de Dios. Pues la palabra muerte significa separación. Jesús dice que los muertos pueden oír el Evangelio y obedecerlo para ser vivos en lugar de muertos. No se me revuelvan con estas ideas, pero quiero aclararlo bien. Todos los seres humanos, por consecuencia del pecado de Adán y Eva, vivimos bajo la maldición del pecado, la caída del hombre. Sin embargo, aunque nacemos con ese pecado original, por así decirlo, los bebés no son condenados, son salvos porque no han ejercido el pecar. Hasta que pecan, entonces están separados, muertos, destituidos de la gloria de Dios. Entonces, sin embargo, aun cuando estemos muertos, podemos oír la palabra del Señor y entonces tener la oportunidad de convertirnos a Cristo y ser vivos, nacer para Dios. Entonces, no todos los muertos oyen la voz de Cristo, pero los que lo pueden oír tienen la oportunidad de convertirse al Evangelio. Su voz
no es irresistible, podemos resistir la voz de Dios. Por ejemplo, cuando a alguien se le habla del Evangelio y no quiere entender, se está resistiendo la voz de Dios y se pierde para siempre. Pero aquel que escucha la palabra y lo obedece, ese tiene vida eterna. ¿Me explico? Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Fíjese lo que dice este pasaje. Tiene vida en el sentido de que es una fuente de vida para otros, el Hijo. En esto sigue estableciendo su identidad con el Padre. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo pongo de mí mismo. Y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Es decir, el Hijo tiene vida en sí mismo y tiene la capacidad de dar vida a otros. Y es por eso que este versículo dice que el Hijo tiene el poder de la vida. Él es todopoderoso. Hola Cintia, Dios te bendiga. Cuídate. Versículo 27, el capítulo 5 del Evangelio de Juan dice: y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Ya ahorita hablaba un poquito acerca del juicio. Algunos comentaristas creen que se debe enfatizar aquí la humanidad de Cristo, porque el hombre debe ser juzgado por un semejante, porque entonces estaría en desigualdad de condiciones. Así que tendría que ser juzgado por un semejante, y aún por el más humilde y el más amante de todos los hombres, que ha llevado el pecado, la carga de la humanidad, y puede tener compasión de sus hermanos, de modo que la gracia misma es la que juzga. Así que se supone que por esto debemos entender que el Hijo es el que va a juzgar y no el Padre. Por eso se dice que el juicio ante el gran trono blanco, que es el último de los acontecimientos de la escatología bíblica, Jesús juzgará a todos los que hayamos, todos los seres humanos, ¿verdad? Un saludo a la hermana Guillermina, Dios le bendiga. Versículo 28 y 29 del capítulo 5 del Evangelio de Juan. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Fíjese lo que dice aquí, muy importante, que llegará un momento en que todos seremos juzgados, resucitados y juzgados. Ahora, hay quienes piensan que cuando morimos vamos a un estado de quietud y de desconocimiento, y que estaremos ahí como que en un sueño, de hecho le llaman el sueño del alma, donde no tendremos conocimiento de nada hasta esperar la resurrección de los muertos. Pero esto no es así. La Biblia enseña que cuando uno muere, el espíritu vuelve a Dios y el alma es la que va directamente en este momento a la presencia de Dios. Y si el alma no tiene comunión con Dios, entonces va a un lugar de castigo. Tenemos, por ejemplo, la historia del rico y Lázaro en Lucas capítulo 16, donde se habla del seno de Abraham dividido en dos áreas. En una estaba Lázaro disfrutando de paz y quietud, de bendición, y en otra estaba el rico siendo castigado por sus obras. Entonces, esta no dice Jesús que sea una parábola, quizá puede ser una metáfora, pero finalmente lo que nos está enseñando es que cuando morimos, los que tengan una relación con el Señor van a la presencia de Dios inmediatamente. No hay estado intermedios, no hay sueño del alma, no hay purgatorio, no hay limbo, sino que el que muere va directamente a la presencia de Dios, y el que muere sin Cristo va directamente a un lugar de tormento, esperando el tiempo del juicio ante el gran trono blanco, donde entonces finalmente los creyentes irán a la Nueva Jerusalén y los incrédulos irán al infierno, al lago de fuego. Entonces, esto que nos dice en estos versículos es que
llegará un momento en que se parará la obra redentora salvífica y que será el tiempo en que todos seremos juzgados. Así que Jesús no habla de gracia y de misericordia para los que hacen lo malo, sino que habla de condenación y sufrimiento. Son cosas que no nos gusta hablar, pero que están ahí en el Evangelio, y que Jesús habla de condenación y sufrimiento para los que no han creído. Así que en lugar de tener cuerpos gloriosos como el de Jesús, tendrán cuerpos corruptibles que sufrirán tribulación y angustia. Y no serán aniquilados por la lumbre, sino que estarán en un constante sufrir, en una muerte que nunca llega, que nunca acaba. Así que destruir el alma y el cuerpo en el infierno no significa aniquilar, sino arruinar, porque luego hay una doctrina que se llama se me fue la palabra, pero una doctrina que habla de la aniquilación, el aniquilismo, donde dice que seremos destruidos, la gente que sea pecadora será destruida y no tendrá conocimiento ya nada más de lo malo ni de lo bueno. Eso no es cierto. La doctrina bíblica es que la gente irá a un infierno donde nunca morirá, Dios estará siempre en juicio, en dolor, en tribulación, en angustia, en sufrimiento. Estarán arruinados para siempre, excluidos de la presencia de Dios. Es los que salgan a condenación. Sin embargo, enseña que los que resucitamos para vida eterna habitaremos en la Nueva Jerusalén, donde será un tiempo interminable, eterno, de gozo, de paz y de bendición en la presencia del Señor. Entonces, ¿cuándo sucederá esto? No lo sabemos, ¿no? Hace unas semanas, oí a un pastor de Piedras Negras, Coahuila, de una iglesia importante, no metodista, de otra iglesia, decir que así está profetizado como la higuera, que antes de que la generación esta pase, el Señor volverá, y hacía referencia a la restauración del Estado israelita en el año 1948, así que dice que la segunda venida de Cristo es allá a la vuelta. No podemos saber, nadie puede saber la hora ni el día, no podemos hacer cálculos, aunque seamos tentados a eso, no podemos hacer cálculos, nadie puede saber en qué momento se va a acabar esto, o en qué momento viene Jesucristo, en qué momento es el arrebatamiento o el milenio. No tenemos capacidad, ni se nos ha dado la habilidad ni el poder para entender esto, así que no hay una explicación de esto. Y aquel día, dice el apóstol Pablo, vendrá como ladrón en la noche. Y esto nada más es una metáfora de decir que cuando un ladrón va a robar, pues no le avisa al padre de familia, voy a robarte, ¿no? Viene cuando nadie lo espera. Así también Jesucristo vendrá cuando nadie lo espera. Así que tenemos que estar preparados para cuando ese día llegue. Tenemos que estar listos para cuando ese día llegue. Nosotros que hemos creído en Jesús, ya hemos pasado de muerte a vida, ya no vendremos a condenación, estaremos para siempre en la gloria de Dios. Pero aquellos que no han creído en Jesús, aquellos que se han negado a tener una vida disciplinada de devoción, de oración, de lectura de la Biblia, de congregarse, ellos sí vendrán a condenación. Entonces tenemos que entender que son los últimos tiempos y tenemos que esforzarnos por no solamente creer en Jesús, sino llevar en práctica todas las ordenanzas de Jesús, los mandamientos de Cristo, que dice Jesús, no son gravosos, sino que son ligera su carga, dice. Tenemos que esforzarnos por agradar a Dios en todo lo que hacemos, sabiendo que cuando nos esforzamos, ya somos salvos por fe, por gracia, pero cuando nos esforzamos estamos dando testimonio de que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, y eso traerá para nosotros un fruto de vida eterna. Así que, hermanos que me están viendo en esta noche, esfuércese en la gracia. Parece una contradicción, pero no lo es. Somos salvos por gracia, pero necesitamos dar testimonio de que ya somos salvos. Así que esfuérzate por agradar a Dios. Esfuérzate por ser aquello que Dios espera que tú seas. Esfuérzate por crecer en el conocimiento de la palabra, por compartir el evangelio, por amar a tu familia, a tus hermanos, a la gente, por congregarte en una iglesia, por ser fiel a Dios en todos los aspectos, para cuando llegue aquel día, tú estés en la presencia de Dios, ¿verdad? Por eso yo les invito al día de hoy que
hagan ustedes de este estudio una reflexión y vean sus vidas y vean qué tienen que corregir para estar completamente convencidos y en paz de que están caminando por el camino que Dios les trazó. Así que gracias por haber estado en esta transmisión. Qué bueno que se conectaron. Por favor, compartan esta transmisión para que otra gente la pueda ver. Denle like a la página del Reino. Y también en YouTube están todos los estudios. Usted puede ir a YouTube, puedes verlos. Y les pido que se suscriban al canal de YouTube para que tengamos acceso a más gente y podamos compartir esta palabra con mucha más gente. Así que gracias por haber estado. Dios les bendiga. Saludos a todos. Un abrazo. El día de mañana, viernes, a las 7 de la tarde, les voy a poner por aquí información en mi página. Estaré dando una conferencia acerca de la historia de la Iglesia Metodista y su pertinencia para el año 2020. Mañana estaré dando esta conferencia. Les pasaré por ahí información para que si alguien quiere aburrirse un poco, pues la vea. Y también pasado mañana estaré dando otra conferencia a nivel de todas las iglesias metodistas de esta región, que son como unas 200 iglesias, dando una conferencia que trata acerca del calvinismo y el arminianismo, perdónenme, de los 5 puntos calvinistas, 5 puntos arminianos, la diferencia entre ellos y nosotros, doctrinas parecidas pero diferentes. Eso no tengo todavía la fecha, luego les paso la fecha que le voy a dar, sigo la hora, perdón. Pero estaremos aquí dando conferencias. Gracias, Cintia, por vernos. Saludos a todos. Dios les guarde. Hasta pronto. El domingo, 11 de la mañana, también el culto dominical. Dios les bendiga.